Muy buenas noches a todos y a la profesora. Voy a presentar mi equipo que está conformado por María Francisca Peña, Alejandro Rengifo, Gustavo Velázquez y mi persona, Nuri Panacuar. Hoy vamos a hablarles sobre un tema muy fundamental, sobre los derechos humanos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el título 3 de la Constitución, que fue promulgada en el 1999. Representa un avance significativo en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en nuestro país. El título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está dividido en varios capítulos que abordan diferentes aspectos en los derechos humanos. En este capítulo se establece que la dignidad humana es el valor central. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, lo que significa que todos los derechos son igualmente importantes y están interrelacionados. En el capítulo 2 se garantizan derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el derecho al debido proceso. Estos derechos son esenciales para la vida democrática y el respeto a la persona humana. En el capítulo 3, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este capítulo se reconocen derechos como la salud, la educación, el trabajo. Estos derechos son vitales para el desarrollo integral de los ciudadanos y para asegurar una calidad de vida digna. En el capítulo 4, derechos de los pueblos y las comunidades. En este capítulo se protegen los derechos de los pueblos indígenas y afroascendientes, reconociendo su cultura y su derecho a la autodeterminación. En el capítulo 5 se tratan los derechos de la mujer, se promueve la igualdad de género y se establecen medidas para proteger a las mujeres de la violencia y la discriminación. En el capítulo 6 hablaremos sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este capítulo garantiza la protección y el bienestar de los menores, asegurando su derecho a la educación, la salud, la importancia y los desafíos. La inclusión de estos derechos en la Constitución es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, a pesar de estos avances, Venezuela enfrenta serios desafíos en la implementación de estos derechos. La crisis política, económica y social ha dificultado su garantía efectiva. Es fundamental que tanto el Estado como la sociedad civil trabajen juntos para superar estos obstáculos. La defensa de los derechos humanos no es solo responsabilidad del gobierno. Cada uno de nosotros debe ser un defensor activo en estos derechos. En conclusión, el título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela proporciona un marco sólido para la protección de los derechos humanos. Si bien hemos avanzado, es crucial seguir luchando por la plena realización de estos derechos, asegurando que se respeten y protegen la vida cotidiana de todos los venezolanos. Solo así podemos contribuir a un futuro donde la dignidad humana sea realmente valorada y protegida. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, me llamo María Francisca Peña, estudiante de segundo año de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre el catálogo de los derechos humanos y sus fundamentos. El catálogo de los derechos humanos, definido como los derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Universal, el Pacto de 1963 y los tratados regionales. Sus principales fundamentos son la universalidad, que aplica sin ninguna discriminación, raza, credo, género, entre otros. Desafíos que presenta esta es lo relativamente cultural y la selectividad. La indivisibilidad, que todos los derechos están interrelacionados
La falta de uno afecta al otro. Ejemplo, la pobreza limitando los derechos civiles. La inalienabilidad. Los derechos no pueden ser cedidos. Ejemplo, la trata de blanca. Limitaciones legítimas. Ejemplo, es la libertad de expresión con restricciones. La progresividad. Busca avanzar en la protección. Ejemplo, la ley de salud. Importante es evitar los retrocesos en las leyes. Incorporación a la legislación nacional. Los tratados deben integrarse en las leyes nacionales. Ejemplo, la Convención Americana, y los desafíos que presenta este fundamento es la resistencia política. La supremacía normativa, que son aquellos tratados que prevalecen sobre las leyes nacionales contradictorias. Ejemplo, la Corte Suprema. Control judicial. Un poder judicial independiente es esencial para proteger los derechos. Ejemplo, la interpretación conforme y control de la constitucionalidad. Obligaciones positivas y negativas. Los estados deben abstenerse de violar los derechos. Esta incluye la parte negativa, pero a la vez deben de tomar medidas para garantizar su cumplimiento, que sería la parte positiva. La responsabilidad internacional. Los tribunales internacionales juzgan las violaciones. Ejemplo, la Corte Interamericana, que practica los mecanismos de sanción. Mecanismos de supervisión. Los comités de tratados y las ONG monitorean el cumplimiento, y es de allí que la efectividad de los derechos humanos va a depender de la voluntad política, la legislación nacional, la independencia judicial y la participación de la sociedad civil, que viene a ser un compromiso global que requiere cooperación y vigilancia constante de todos los involucrados. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Rengifo. Hoy les hablaré sobre un tema fundamental en el ámbito de los derechos humanos: la garantía de los derechos, específicamente la garantía sustantiva, adjetiva y la regulación de los estados de excepción. Definición: las garantías sustantivas son la protección directa que aseguran los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Elementos clave. Primero, el reconocimiento constitucional, donde los derechos están plasmados en la Constitución, como el derecho a la vida y la libertad. Segundo, existen límites al poder estatal. El Estado no puede violar estos derechos salvo casos excepcionales y justificados. Tercero, el principio no discriminación asegura que todos sean tratados igual ante la ley. Por último, incluyen derechos económicos y sociales que, en algunos países, son exigibles judicialmente. Garantía adjetiva. Las garantías adjetivas son mecanismos que permiten hacer valer los derechos ante su vulneración. Un ejemplo es el habeas corpus, que protege la libertad personal contra detención arbitraria. El recurso del amparo define nuestros derechos constitucionales frente a los actos de autoridad. También tenemos el habeas data, que nos permite acceder, corregir o eliminar información personal en registros. En algunos países existe la acción de tutela para una protección judicial urgente de derechos fundamentales. Regulación de los estados de excepción. Los estados de excepción permiten al gobierno suspender temporalmente ciertos derechos ante crisis graves. Aspectos clave: es fundamental que las medidas sean proporcionales y estrictamente necesarias. La temporalidad es crucial. Estas medidas no pueden ser indefinidas ni deben tener plazos fijos. Algunos derechos son intangibles y nunca pueden suspenderse, como el derecho a la vida y la prohibición de tortura. Finalmente, debe haber control judicial y parlamentario sobre estas medidas para evitar abuso. En resumen, las garantías sustantivas definen qué derechos se protegen, mientras que las garantías adjetivas establecen cómo defenderlos en situación
de estados de excepción, es vital encontrar un equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos humanos, estableciendo límites estrictos para prevenir abusos del poder. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. Mi nombre es Velázquez Gustavo. Hoy vengo a hablarles de los mecanismos nacionales de la protección de los derechos humanos, el amparo constitucional, que viene siendo el habeas corpus, el habeas data y el Código Orgánico Procesal Penal. Concepto del habeas corpus. Es un mecanismo jurídico esencial en los derechos humanos que busca proteger la libertad individual frente a las detenciones arbitrarias o ilegales. Su nombre de origen latino significa que tengan el cuerpo y garantiza que toda persona tenga el derecho a acudir a un tribunal para que evalúe la legalidad de su privación de la libertad. Entre sus principales características se encuentra su objetivo de evitar detenciones sin causas legales o prolongadas sin juicios, y su ámbito de protección, que incluye detenciones sin orden judicial y condiciones inhumanas. El procedimiento puede ser iniciado por el detenido, familiares, abogados u organizaciones, y la resolución del juez debe ser rápida en un plazo de 24 a 72 horas a nivel internacional. El habeas corpus está protegido por instrumentos como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Luego le vamos a hablar del habeas data. Es un derecho humano fundamental que busca proteger la privacidad y el control sobre la información personal. Surgió en los años 90 en países latinoamericanos como Colombia y Argentina, en respuestas a abusos en el manejo de los datos por parte de organismos y empresas. Está respaldado por institutos internacionales como el Pacto Internacional. Otro que es el habeas data. Es un derecho humano fundamental que busca proteger la privacidad en el control sobre la información personal. Surgió en los años 90 en países latinoamericanos como Colombia y Argentina, en respuesta a abusos en el manejo de datos por parte de los organismos y empresas. Está respaldado por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y regulaciones como el para ejercerlo. Generalmente se presenta una solicitud ante la entidad que posee los datos, como plazos establecidos para sus respuestas. Si no se responde o la respuesta es negativa, el solicitante puede acudir a instancias judiciales o a organismos de protección de datos. En la era digital,
el habeas data es vital para prevenir riesgos como el robo de identidad, la vigilancia masiva o la discriminación. Es importante diferenciarlo del habeas corpus, que protege la libertad física. En conclusión, el habeas data es una herramienta esencial para salvaguardar la autonomía informativa y la privacidad, requiriendo